compañeros y compañeras, así como nos han tildado siempre, queremos decir lo que no nos toreen. Este es un pueblo aguerrido, es un pueblo aguerrido, es un pueblo que siempre ha demostrado que la lucha es constante, es un pueblo guerrero. El pueblo garífuna es un pueblo guerrero, compañera, compañeros, y por lo tanto aquí nadie se va a rajar. Estamos tranquilos. Esa voz es de Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE. El pasado martes 8 de agosto habló a las afueras del tribunal de Trujillo, la ciudad en el Caribe hondureño, en donde 5 líderes garífunas, 3 mujeres y 2 hombres, enfrentaban cargos de usurpación y desplazamiento forzado por defender sus tierras ancestrales. Episodios como este marcan la vida de Miriam Miranda. Desde hace décadas lidera la defensa de 48 comunidades garífunas en la costa caribeña de Honduras, comunidades asediadas por proyectos turísticos, por el racismo institucional y la amenaza permanente del narcotráfico. Miriam ha sobrevivido a persecución judicial, amenazas, atentados, secuestros. Naciones Unidas la identifica como una defensora en riesgo, sin protección suficiente del Estado hondureño. Cuenta también con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reiteradamente ha exigido al gobierno hondureño que garantice su seguridad. En el recorrido de esta conversación también está la memoria de Berta Cáceres, la ambientalista hondureña asesinada en 2016 y convertida en símbolo de la lucha lenca por preservar sus recursos naturales. Con ella compartió luchas y amistad. En este episodio, la vida en resistencia de Miriam Miranda. Esto es Malas Compañías. Soy Carlos Dada. Me da mucho gusto presentarles Malas Compañías, un espacio de conversaciones que pretendo sostener con una diversidad de invitadas e invitados que no tiene más intenciones que satisfacer nuestra curiosidad, la de ustedes y la mía, sobre algunos personajes que enriquecen o transforman nuestra vida pública. Son conversaciones en formato libre, con frecuencia mensual, como el nuevo ritmo de ediciones del Faro. Les prometo malas compañías en esta irremediable manía de seguir expresándonos cuando todo lo que no responde a los discursos oficiales es considerado indeseable. Nosotras hemos podido ir constatando que desde la Fiscalía realmente se ha convertido como una forma de persecución sistemática contra los defensores y las defensoras de este país y concretamente contra el pueblo garífuna. Nosotros tenemos más o menos como 400 compañeros y compañeras judicializados, algunos que ya han sido cerrados los casos, otros que todavía están abiertos y otros también están firmando. Solo para entender un poco este caso en concreto, contanos un poco, son 5 compañeros, sí. Sí, que estaban acusados de usurpación de tierra, ¿verdad? Sí, justo eso es lo que quería un poquito como ponerte en contexto. Mira, Carlos, o sea, cuando estamos hablando del enjuiciamiento de 5 compañeros y compañeras, 3 mujeres, 2 hombres en una comunidad continua del pueblo garífuna, eso es una sintomatología de un problema de la aplicación de justicia porque los están acusando de 2 delitos, usurpación y desplazamiento forzoso. El desplazamiento forzoso es una figura aprobada supuestamente por el combate a las maras. De hecho, fue aprobada esta ley bajo el régimen de narcotraficante
Juan Orlando Hernández, como para combatir las maras y pandillas que le decían, pero ahora lo están aplicando contra los campesinos, el campesinado y contra el pueblo garífuna. Es decir, que le dicen a la gente que lo están acusando porque estamos desplazando a la gente que está apoderándose de las tierras de las comunidades. Entonces, 2 delitos y por supuesto este delito de desplazamiento forzoso se convierte en un elemento sumamente peligroso porque hay de 5 a 10 años según la ley que puede ser encarcelado. Pero yo te decía anteriormente que era un inaudito porque el fiscal, que en este caso un fiscal que en el 2022 fue enjuiciado por estar ligado a la crimen organizado, a la criminología, estar ligado a grupos narcotraficantes. De hecho, el fiscal fue ex fiscal. Este hombre está documentado que incluso la OAVI le incautó bienes. Entonces la pregunta es cómo es posible que una persona que fue enjuiciada entre el 2021 y 2022 actúe en un juzgado como el de Trujillo, donde está acusando a los garífunas de desplazamiento. Entonces, yo quería un poquito como decirte, es para que veas que no es tan fácil vivir y luchar como defensoras y defensores en un sistema corrupto, ni campea la impunidad, pero también hay racismo. El hombre incluso profirió algunas palabras, por ejemplo, que somos incivilizados, que este es un pueblo garífuna, lo dijo allí dentro del juzgado, que fue captado también y lo escucharon nuestro equipo jurídico. O sea, contra esa forma, contra esa gente que son los que estamos luchando como pueblo garífuna, para que no es únicamente para que nos dejen libre a los compañeros y compañeras, es un aparato represivo, represor en todo sentido, y con el ingrediente que utilizan el racismo fuertemente para tomar decisiones, y entonces el ser negro, el ser garífuna, es también un elemento que lo utilizan para ensañarse contra nuestros compañeros y compañeras defensores y defensoras. Voy a hacer un pequeño paréntesis con eso que está diciendo. Mira, que los acusan de ser incivilizados. Yo, mi experiencia caminando Centroamérica me ha hecho concluir que la costa atlántica, que es la parte más invisibilizada de Centroamérica, es una de las zonas donde mejor se preserva la cultura, donde mejor se preservan las tradiciones y en ese sentido donde mejor se preserva la civilización, donde más cariño se le tiene a la tierra. Lo digo como paréntesis a propósito de lo que estaba diciendo. Ya quiero entrar un poco más en esa materia, pero antes estoy pensando en los casos que hablaba de 400 garífunas que han sido procesados de una u otra manera. Pero a pesar de eso, lo del martes es sin duda un triunfo para la comunidad garífuna, para Ofrani, como han tenido otros triunfos. A mí me impresionó mucho ver el año pasado que ustedes habían denunciado a este empresario canadiense Randy Jorgensen por saquear piezas arqueológicas de zonas garífunas, y entiendo que la fiscalía le incautó 233 propiedades y recuperaron más de 3.500 piezas arqueológicas, y que estaban trabajando de la mano con ustedes. Vaya, eso es un gran triunfo para la preservación cultural y comunitaria, no solo del pueblo garífuna, sino de toda Centroamérica, me parece. Absolutamente. De hecho, estoy sentada frente a la playa en uno de el centro de operaciones de Randy Jorgensen. Aquí estamos, desde aquí hemos estado impulsando también esta lucha, que estamos aquí en la costa, y este lugar lo bautizamos como el Centro de Saberes Hachari Wayunagu. Hachari Wayunagu, una palabra en garífuna, que significa precisamente la tierra de la producción de nuestros ancestros, ancestras, que culturalmente es como el barbecho, ¿no? La zona donde van nuestra gente, que no es solamente produce alrededor de la casa, sino que hay espacios donde van, siembran, producen y regresan al lugar donde viven. O sea, esto es un hachari, es una palabra muy significativa dentro de la cultura de nuestra ancestralidad, y
forma parte del territorio ancestral del pueblo garífuna. Aquí estamos luchando también para no solamente preservar, porque está bajo nuestra custodia esas 3.500 piezas. Este es otro tema que algún día vamos a hablar sobre él, sobre lo que significa las reocupaciones de espacios territoriales, pero también con ese ingrediente cultural hay una lucha fuerte, ardua, porque nos dicen son piezas arqueológicas, son piezas falsas. Entonces nos preguntamos, ¿a qué le llaman falso? O sea, la idea de la elaboración de esa pieza, figura, como le querramos decir, es ancestral. Esa es una idea de la memoria histórica de nuestro pueblo. Puede ser elaborada en cualquier forma, madera, piedra, de cualquier forma, pero la idea original de esa pieza es ancestral de nuestros pueblos, por eso para nosotros no son falsas, aunque están insistiendo que son falsas y que por lo tanto nosotros no tenemos derecho a tenerlas y que tenían un espacio donde las construían. Bueno, ahí en la lucha que hubo el día de ayer, anteayer, en la tarde, no solamente era la muestra, digamos, de lo que estaba pasando dentro del juzgado, la forma de la semana pasada, la expresión, sino que también en un momento dado la policía, o sea, hubo un momento muy tenso, porque nosotros estamos con nuestros humos, saumerio, lo que nos identifica como nuestro pueblo, como pueblo garífuna, en lo que nosotros le rendimos tributo a nuestros ancestros y ancestras, que es la parte espiritual, es sagrado para nosotros y nosotras. Y la policía en un momento se exasperó y ahí hubo algo tan fuerte porque querían realmente que nosotros dejáramos y que lo apartáramos supuestamente porque a un compañero le dijeron que estaba haciendo brujería a la policía. Me estás haciendo brujería, o sea, palabras como esa. Porque yo creo que el tema del desconocimiento, el tema racista que se expresa, porque es un racismo institucional, porque nunca se ha hecho un trabajo para ese cambio de, digamos, de mentalidad de la población que no es garífuna o otras poblaciones. Entonces es una cuestión bastante compleja y difícil, y ahorita lo pudimos ver. Discúlpame que ponga un ejemplo de lo que está pasando en las Islas de la Bahía, que la presidenta decidió nombrar al hospital que están construyendo, el nuevo hospital, después de que se incendió un hospital en Roatán, y decidió ponerle Satuyé, ¿verdad? Hospital Público Satuyé. Mira, desató un racismo en las Islas de la Bahía a tal grado que mencionan cosas que para mí a este pleno siglo XXI no debería estar manifestándose, pero esto es una muestra de cómo nos ven, de cómo realmente ven al pueblo garífuna. Los garífunas son un pueblo afroantillano originario de la isla de San Vicente y las Granadinas en el Caribe. Durante décadas resistieron a la colonización británica, hasta que fueron expulsados a finales del siglo XVIII hacia Roatán, en Honduras. Desde ahí se expandieron a Belice, Guatemala y Nicaragua. Satuyé, el nombre que la presidenta Xiomara Castro dio al hospital, es el nombre con el que los garífunas identifican a uno de sus héroes, Joseph Chatoyer, el jefe que lideró la resistencia contra los británicos y murió asesinado en San Vicente. Barauda, su esposa, lideraba a las mujeres en la resistencia y es también una figura heroica entre los garífunas. 2 siglos después, los garífunas resisten contra nuevas y poderosas amenazas. Le ha tocado resistir contra poderosos empresarios, contra desarrolladores turísticos, contra la policía, contra el ejército, contra narcotraficantes. Y yo pienso, Miriam, que en comparación con algunos de estos agentes que son tan poderosos, los garífunas son un pueblo pobre, invisibilizado, es decir, que no tienen ni ese poder, ni influencia económica, ni ese poder, ni esa influencia política. Parece una lucha bastante desigual la que ustedes les toca emprender, ¿no? Sí, no solo parece, sino que es real. Es real porque a veces nos preguntan y nosotros mismos nos decimos,
¿cómo podemos seguir resistiendo, luchando y sobreviviendo? Es que nosotros estamos luchando por la vida diaria, ¿no? O sea, prueba de ello son como, digamos, estas audiencias que pasó, pero también recordar que desde la OFRANE hemos venido también exigiendo a nivel internacional el reconocimiento y el respeto a los derechos del pueblo garífuna. Nosotros desde la OFRANE hemos impulsado varios casos ante el sistema interamericano. Tenemos 3 sentencias firmes de la Corte Interamericana. Ahora viene la 4ª con el Cayo Cochino, de la cual ustedes han hecho un magnífico artículo sobre el tema de los cayos cochinos, el derecho a la alimentación. Y van a ir surgiendo otras. Por supuesto, son sentencias que generan jurisprudencia internacional, pero de eso a que se pueda aplicar y que exista no solamente la voluntad política, sino que las condiciones para la no repetición, que es lo que más todos los días decimos, debe, y lo dice la Corte en sus sentencias, no debe haber repetición de ese hecho. Pero no se crean las condiciones, Carlos. Es que, ¿por qué? Porque estamos ante un sistema y poderes territoriales en este país. Cuando hablamos de poderes territoriales es que los departamentos, los territorios están divididos, están muy bien establecidos quiénes controlan, quiénes ejercen el poder en esos territorios. Y la gran mayoría de los territorios y en todos los territorios del pueblo garífuna están tomados por el narcotráfico. A tal grado que a veces me cuentan, y los compañeros, recientemente vino un compañero a decirme, mira, yo estaba en mi propiedad, llegaron 25 personas armadas en motos, y yo no estoy hablando de una comunidad lejana, ¿verdad? Y me narró, mira, eso dan como, digamos, escalofrío, y uno piensa, no puede estar pasando en Honduras, no puede, y no debería estar pasando, pero a vista y paciencia de las autoridades, pasa. Y compañeros que le dicen, mira, esto no es tuyo, no es de nosotros, y llegan armados hasta los dientes, ¿no? O sea, esa es la realidad que vivimos todos los días. Ahora, tú me puedes preguntar, ¿cómo le hacen? A veces yo me pongo a pensar también y me pregunto a mí, que ¿cómo le hacemos, Carlos? O sea, no es una cosa tan fácil. Quiero solo ponerlos en contexto. Las comunidades garífunas que, si no me equivoco, son casi 50 comunidades, están asentadas sobre todo en la costa atlántica hondureña, principalmente en el departamento de Colón, en los alrededores de la ciudad de Trujillo, entre la costa, digamos, y el Aguán, están asentadas las comunidades garífunas. Son territorios muy apetecibles tanto por agroempresarios como por desarrolladores turísticos en ese mar de ensueño que es el Caribe, que baña en las playas garífunas en la zona de Trujillo, y por supuesto por narcotraficantes, porque esta es la ruta de ingreso de las avionetas cargadas de droga que vienen de Sudamérica. Es decir, las comunidades garífunas están en absoluta resistencia contra estos poderes que son enormes. Ahora, Miriam, nos decías que habían entrado hombres armados, que cómo es posible que las autoridades permitan esto, pero los juicios contra los carteles del narcotráfico que se han llevado a cabo en Nueva York, carteles asentados además en el departamento de Colón, revelan la total complicidad de algunas autoridades también hondureñas. Bueno, ya vamos a hablar más adelante también de cómo las autoridades agreden también a las comunidades garífunas, porque las comunidades garífunas han estado sometidas a desalojos, a detenciones, secuestros. Tú misma, y me gustaría que nos lo contaras pronto, esa experiencia, terrible experiencia tuya, desapariciones, asesinatos. ¿Qué los sostiene, Miriam? ¿Qué te sostiene a ti como líder de la Organización Fraternal Negra de Honduras a seguir adelante en esta lucha que ya decíamos tan desigual, pues, contra poderes tan grandes y tan peligrosos? Yo creo que lo que me sostiene es la fuerza de las mujeres garífunas,
mi cultura, mi identidad, mi espiritualidad. Yo creo que sin eso sería imposible, realmente te lo digo porque, bueno, lo vimos ayer, eso salió en todas las redes, como frente a los juzgados de Trujillo, esa algarabía, esa alegría del pueblo garífuna, porque mira, nosotras luchamos alegremente, pues, o sea, estamos con los tambores y las mujeres, pues, esa fuerza de las mujeres garífunas. Yo a veces las quedo viendo a mis abuelas, a mis tías, a mis madres, ¿verdad? Porque todas son mis madres. Es una cosa impresionante. Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Lo que nos sostiene como organización y como persona, porque también luchar es también enfermarse también. O sea, hay enfermedades que a uno la atacan, pues, porque el estrés es tan fuerte. Entonces tenemos que luchar también por el tema de salud, ¿no? El tema de la salud nuestra, que tiene que ver con la salud de la tierra, que tiene que ver con la salud del entorno, que tiene que ver con todo lo que es la salud, ¿no? Solo para irlo ordenando, tal vez me gustaría que habláramos ahora un poco más de ti. Y me gustaría eso, que nos contaras un poco de tu vida, Julio. Naciste en la zona de Trujillo, entiendo. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, no me gusta hablar de mí. Te lo digo honestamente, Carlos. No me gusta hablar de mí, porque al final sobre Miriam Miranda, pues se sabe, ¿verdad? O sea, yo nací en Santa Fe, soy criada en un campo bananero, yo vengo de Coyoles Central, ahí tuve mi adolescencia, ahí estudié. De ahí me fui para Tegucigalpa y pues me involucré en el movimiento social, movimiento feminista. Ahí estuve trabajando mucho con el movimiento estudiantil. Estuve en muchos espacios que me ayudaron a ver la vida, a conocer la vida, pero lo que también me ayudó muchísimo desde el inicio a conocer el mundo y la vida fue la literatura, ¿no? O sea, creo que descubrí el mundo a través de la literatura a los 7 años. Me gustaban mucho los paquines que salían por ejemplo, de México, pero mi papá, yo creo que le debo al amor a la literatura porque mi papá leía esas novelas cursi de los novelitas de esas, una pequeña que eran Estefanía y esas cosas de vaqueros y toda esa cosa. Ujú. Mi papá, yo lo miraba y yo creo que el sentimiento y cómo yo lo observaba que se concentraba en algo y que no, o sea, él no existía, pues no le podías estar llamando y todo eso. Y mi curiosidad era tanta porque mi papá, ¿cómo es que se concentra en eso? ¿Qué le pasa? ¿Por qué tanta concentración en un librito, no? Ujú. Estaba tan pequeña, pero no comprendía mucho. Entonces, pues yo un día le robé una novelita de esas y la leí, ¿no? Entonces, recuerdo que mi papá empezó a esconderlas, ¿verdad? Porque se daba cuenta que donde las dejaba no las encontraba y se dio cuenta que yo era la que le hurtaba los libritos para leer. Entonces empezó a buscar donde podía ponerlas más alto y más alto y más alto. Y yo siempre buscaba la forma de bajarlas, ¿no? Entonces, y ahí, pues, imagínate que yo inclusive me encantaba, yo amé tanto, y comencé a amarla que yo recuerdo que esto, bueno, casi no lo cuento, pero en ese tiempo habían unos puestecitos de muy pocos, o uno o dos en el pueblito, de señoras que tenían como una especie de esas, no eran bibliotecas, pero eran como para intercambiar revistas que tenían ahí y de esas mismas paquines, ¿no? De esas revistas. Entonces yo las devoraba, ¿verdad? Pero yo también en un momento, y lo recuerdo así muy difuso, ¿no? Pero sí recuerdo muy bien que se me ocurrió poner una camullita y dar mis paquinas ahí para que alguien pudiera venir y entonces algunos se paraban y entonces, mira, puedes llevarte esta, pero también tienes que traerme una. Entonces estaba como yo sin saber en ese momento lo que estaba haciendo.
pero él estaba como, digamos, haciendo una biblioteca, ¿no? Una biblioteca mía de estar compartiendo, etcétera, etcétera. Y así fui como compartiendo con alguna gente. Y claro, andaba a la casa siempre de quienes tenían libros, quienes tenían revistas, quienes tenían esto entonces desde muy pequeña me gustaba mucho la literatura, ¿va? Y tenía que combinarla también con las cosas de la casa. ¿Y esto era ya en la bananera o antes en la comunidad? En la bananera, por supuesto, en la bananera, y conocí muchísimo a Ramón Amaya Amador, los libros de Ramón Amaya Amador, pero la primera novela gruesa, así que me acuerdo, nunca me voy a olvidar, la primera novela gruesa que yo leí fue Lo que el viento se llevó. Una novela cursi, por supuesto, pero que ahora se ha convertido en un culto. Pero eso, pues, fue un descubrimiento así muy grande. Y la otra, el libro que me marcó en mi vida, bueno, cuando las tarántulas atacan, ¿verdad? O sea, el Noguino Becerra, que es un escritor hondureño, pero que narra toda esa época de desaparición forzada y en Tegucigalpa y los desaparecidos y todo eso. Entonces, no, yo digo de que es algo. Entonces, claro, toda mi vida ando libros, no puedo andar, no andar. Lo que las otras gente anda otras cosas, pero yo ando libros. O sea, es una, yo siempre ando libros. O sea, ese es como, digamos, lo que. Y ahora, pues, hago todo un esfuerzo siempre, porque hay muchas cosas que hacer, pero para mí es algo sagrado. Tengo que leer, pues, porque siento que así me siento viva, ¿no? Que estoy tratando siempre de conocer el mundo, ¿no? Imagínate que de pequeña yo ya hacía algo que ahora se hace por la tecnología, ¿va? O sea, en aquel tiempo yo entré a un club donde nos escribíamos cartas por correo y recuerdo que tenía postales, ¿cómo le llamaban esa? Que le ponían Estampillas. estampillas de todos los países de Europa. Y mira, hace poco los anduve queriendo rescatar, no sé dónde demonios estaban, pero entonces yo recuerdo que tenía estampillas de todas partes porque hacía amigos y amigas de otra planeta, pero escrito, ¿no? Escrito, qué lindo era eso, ¿no? O sea, Yo también estuve en una de esas redes, fíjate, por eso sé de lo que me estás hablando, Miguel. exacto. Y entonces, pero era lindo porque también de ahí te viene mucho lo que es el tema de la escritura, ¿no? O sea, cómo expresarte a través de escribir, porque ahora, pues, tú sabes que la imagen es la que la gente, realmente en esta nueva generación ha perdido muchas cosas lindas, ¿no? Por ejemplo, eso, y bueno, además porque tu mente camina y te imaginas la otra persona que te está escribiendo, ¿no? O sea, es lindo, es lindo. ¿Qué hacía tu papá en la bananera? Ah, no, él trabajaba individualmente, o sea, personalmente él proveía. Es que mira, yo vengo de una familia que hace comida, o sea, que mis hermanas son las mejores cocineras de y mi papá hacía hamburguesas, o sea, emparedados para llevar a distribuir a los trabajadores. Entonces mi papá trabajaba, llevaba emparedado toda la semana y los sábados él le pagaban, ¿verdad? Entonces se hacían un montón y mi papá iba en la bicicleta y mi papá pues es conocido en Olanchito, ¿verdad? Como Chilo, el hombre que además hay incluso pinturas de él, le han hecho homenaje y todo porque muy noble, mi papá, de esa gente que ya no existe casi, ¿no? O sea, una nobleza increíble y mi papá venía y llevaba la comida y mi mamá, pues mi mamá es como digamos la guerrera de la casa, una pareja sin igual, ¿no? Y vos sos la primera generación que va a la universidad. Sí, de la familia sí, yo fui la primera, yo fui la primera. Es de otra historia, mi papá me anduvo buscando porque le mandaron a decir que me estaban persiguiendo. Yo fui a la universidad en la época del 80, los 80, 82, la etapa de la lucha por los desaparecidos, la lucha de la guerra de Salvador, Nicaragua. Entonces, imagínate en qué época caía en Tegucigalpa, ¿va? Entonces había mucha persecución, pero había un movimiento estudiantil, movimiento popular tan vivo, ah, que lo añoro mucho. Y vos sabés, habían vecinos, una vecina, mi papá un día me fue a buscar sin saber dónde yo vivía ni nada. La figura que tengo es que dicen
Él se colgó los zapatos, amarró de los zapatos porque le gustaba andar mucho descalzo. Y se colgó los zapatos y andaba caminando a Tegucigalpa buscándome y saber dónde yo estaba. Y yo lo recuerdo bien porque fue cuando se estrenó la película Gandhi. Y mi papá la fue a ver. O sea, yo me pregunto, papá, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué me viste? Es que dijeron que te andaban persiguiendo y que te iban a matar, que en el cuarto, papá. No sabía dónde yo vivía. Pero lo hizo, o sea, se fue a buscarme a Tegucigalpa. Uf, mi familia sufrió ¿Y te tanto. encontró? Y me encontró, hablando en serio, me encontró. Yo ya nunca le pregunté. Hace 2 años murió mi papá. Y nunca le pregunté que cómo hizo, pero él se fue a buscarme. Él se fue a buscarme, así como una persona que dice, no, yo me voy. Y para entonces ya tenías bastante bien interiorizadas tus convicciones, tu decisión de incorporarte a la lucha por la reivindicación de derechos. No, fue ahí, no, ahí sí, pero fue porque yo participé en un encuentro estudiantil que se hizo en Francisco J. Mejía. Yo soy de esa época, de los años 80, egresada del Francisco J. Mejía, Instituto Público de Olanchito. Y ahí se hizo un encuentro de la FESE, que ya no existe, la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza. Y entonces ahí participé. Y recuerdo bien de que era un escándalo porque finalmente, bueno, se militarizó. Recordemos que estaba el 316 y toda esta época represiva del ejército y todo eso, y lo militarizaron porque vinieron estudiantes de todas partes del país, la FESE muy activa, y entonces mi papá y mi mamá, y bueno, y mentieron, yo me fui ahí y estuvimos en ese encuentro, y entonces había toda una campaña de que ya se estaban metiendo los estudiantes de Olanchito, estaban ya metiéndose bueno, habían palabras hasta tan extremas, ¿no? Porque yo he tenido una gran ventaja, digo, es que mis papás y mi mamá nunca me han coartado de mi lucha, del trabajo, solo me dicen cuídate. Y ellos, he tenido el apoyo incondicional de mi mamá y mi papá. Han sufrido por lo del golpe, por ejemplo, cuando andaban los aviones encima de nosotras, y nosotros allá cuando nos fuimos a la montaña, Colcopín, Ofrane, que estábamos caminando, eso fue una cosa horrible, ¿va? Para mi familia. Y bueno, muchas cosas también, pero ellos siempre están con mucha fe, mucha esperanza y esperando también que vamos a estar bien, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante, muy, muy, muy importante, el apoyo que tú tengas de tu familia, porque de hecho, pues, son el soporte fundamental cuando estás en un proceso de lucha, ¿no? ¿Cómo llegaste a Ofrane? Mira, yo estuve en Tegucigalpa primero. Como te decía, estuve en el movimiento estudiantil. Yo soy, desde el punto de vista del movimiento de mujeres, feminismo, a lo que se le llama feminismo, que yo he estado en espacios de mujeres, fue con Visitación Padilla. O sea, mi escuela feminista, lo digo siempre, fue en el movimiento de Visitación Padilla. Y estuve también con el movimiento estudiantil y el movimiento popular en Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces, cuando un tiempo que entonces trabajé mucho con los pueblos indígenas, en la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras y en CADEA, que es el Consejo Asesor, no sé qué, de los derechos de los pueblos indígenas, que son extintos los dos casi, digo yo. Pero de ahí fue que me ligué más con el pueblo garífuna, en la lucha del pueblo garífuna. Y ojo, no llegué directamente a Ofrane. Mi escuela primero fue Vallecito, soy fundadora con otros compañeros del proceso de Vallecito en los años 90. Y ahí pues comencé a luchar por ese espacio con otros compañeros y compañeras. Y después fue que llegué a Ofrane. O sea, siempre estaba ligado a Ofrane, pero ya directamente con Ofrane, pues fue en qué sé yo, 2001 o más, 2005, cosas así. Porque siempre estaba un poco como entre los pueblos indígenas, el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres y sobre todo con los pueblos indígenas. Yo con Ofrane, sí bien ligada, siempre he sido parte de Ofrane, pero directamente con Ofrane fue en la última década, digámoslo así, en los últimos años.
Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias, provenientes de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacerlo, no. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Uníte como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Presidente Azafrova, Humberto, en los últimos días se ha generado un atentado en contra de Miriam Miranda, la máxima representante de la comunidad garífuna a nivel nacional. Hay amenazas, incluso han estado rondando la vivienda de ella desconocidos fuertemente armados. Como comunidad garífuna, ustedes como... Ya como líder de Ofrani a tu secuestro e intento de asesinato en 2014, ¿nos puedes contar un poco de eso? O sea, en Vallecito es un territorio aislado, pero es un territorio donde existen la laguna y el mar que convergen y por supuesto es un territorio con las características perfectas para que puedan atracar, no solamente las lanchas, sino que también ahí construyeron una pista clandestina para el aterrizaje de avionetas con droga. Entonces, y en territorio garífuna, o sea, y titulado para el pueblo garífuna. No es porque nosotros nos estemos inventando de que este territorio es ancestral, pero también está titulado. Entonces, es un territorio donde es una tierra donde yo particularmente, antes de eso, en esa época, pues llegaba para hacer unas inspecciones sobre la situación que estaba pasando ahí, cómo estaban los compañeros y compañeras. Y yo recuerdo porque en el 2011, para la gente que va a escuchar, es que en 2011 la pista clandestina fue dinamitada por el ejército, porque ya la habían identificado que la estaban utilizando para eso, ¿va? En este país hay muchas pistas clandestinas construidas por los narcotraficantes en tiempo récord para bajar una avioneta con droga, ¿no? Entonces fue dinamitada, nosotros ya teníamos posesión de ese territorio para esa época y yo fui ahí a hacer una inspección y los compañeros me dijeron, miren, fíjate que hay una motosierra que está trabajando día y noche. Y ahí el ejército dejó como 3 o 4 o 5 cráteres cuando la dinamitó. Y entonces le dije, ¿cómo? Sí, me dice. Bueno, al día siguiente fuimos a la parte donde estaba la pista y efectivamente había estado cortando pinos para rellenar uno de los cráteres y poder habilitarla para aterrizar. Nosotros fuimos como a las 7 de la mañana y estábamos regresándonos, ¿verdad? Estábamos tomando fotos para reportar lo que estaba pasando, pero habían 2 personas que estaban cerca y estos fueron los que llamaron, ¿verdad? Llamaron y llegaron 4 personas armadas y bueno, iban con orden, pues, porque ni siquiera venían con capucha ni nada de eso. Entonces hubo un asunto terrorífico, porque nos dijeron, bueno, las compañeras y compañeras, hubo una dispersión, éramos como 18 compañeros y compañeras. Unos que se metieron a la montaña, otros así. Y a la persona que agarraron, de los compañeros, le dijeron, mira, dígale a sus compañeros que se vengan, que queremos hablar con todos ellos y los armados, y que se pongan en fila. A la pucha. Mira, en ese tiempo estaba Radio Globo, como la radio que estaba siendo usada por el pueblo hondureño, lo recuerdo muy bien, que era la que más usaba la gente, ¿verdad? Y producto de todo lo que fue el golpe y todo eso, la gente priorizó, y tú que estuviste por acá, porque Radio Globo era como la expresión, la voz de la gente, del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y la gente, entonces se hizo una llamada, lograron hacer, una compañera hizo una llamada y eso fue el boom, ¿no? Y solo dijo, secuestraron a Miriam Miranda.
Esa fue la palabra mágica, ¿no? Eso nos salvó la vida porque se activó un operativo inmediatamente desde Tegucigalpa a nivel mundial, internacional, y eso nos salvó la vida porque sí, realmente como un lugar inhóspito, un lugar donde no llegan carros, vehículos, cosas así, no hay carretera así libre para que puedan. Entonces se activó y eso nos pudo salvar la vida. Y esa fue la época, y ese lugar donde nos secuestraron no había absolutamente nada, ¿verdad? Y ahora Vallecito. Pero ¿qué Ajá. pasó entre es decir, tu propia experiencia, entre que se activa todo este movimiento en Radio Globo, tú estabas pasando por un secuestro? ¿Qué hablaban contigo? ¿Cómo te liberaron? Cuando nosotros estamos allí, por supuesto que había orden para los sicarios, ¿verdad? La orden era de que nos hicieran desaparecer. Y estaban allí diciendo, no, miren, tienen que aparecer. Es que lo que nos salva a nosotros es que hubo dispersión. ¿Entienden? En esa parte hubo dispersión. La gente, unos entraron a la montaña y otros se dispersaron. No estábamos totalmente juntos como querían ellos. Entonces, ellos lo que hicieron fue quitarnos todo. O sea, nos quitaron los teléfonos, quitaron todo lo que andábamos de que pudiéramos grabar o lo que sea, lo requisaron. O sea, dijeron, entreguen todo. Un compañero tenía un pantalón en que tenía un teléfono escondido. Y esa fue y una compañera que estaba a otra distancia de donde estábamos nosotros hizo la llamada. Eso es lo que, porque había un momento donde nos decían, no, tienen que estar juntos, que los jefes quieren esto, o sea, ahí había un momento tenso, pero fue rápida la llamada, que no dio tiempo para estar horas ahí. O sea, fue rápida la llamada y cuando se escucha, por supuesto, los que dan la orden, me imagino que se dieron cuenta que había un cagadal, ¿va? Entonces, los ordenan a ellos que se retiren, no sin antes que llegara una persona de uno de ellos, que era supuestamente el jefe de los que estaban allí. Es que mira, nosotros descubrimos eso el día jueves. Se supone que el sábado aterrizaba una avioneta. ¿Comprendes? O sea, lo que hicimos fue que nosotros ahí lo que pasó es que hubo, yo no sé cómo se usa la palabra, pero hubo algo que hicieron los que estaban a cargo de ese operativo que no debían haber hecho. Y es que nos detuvieron. Porque al final nosotros siempre llegamos ahí, observamos cómo está la situación y todo. Y el hecho de que nos secuestraran y que había orden de hacernos desaparecer porque descubrimos que la pista la estaban habilitando, eso es lo que generó el conflicto. Que quiero decir que en otras veces yo he llegado y todo eso, y a lo mejor si no hubiera llegado, ellos hacen su operación. Pero creo que lo que hizo el quiebre es el hecho de que hayan actuado de esa manera. Y eso hizo que se generara un operativo inmediato del ejército, ¿verdad? De Satush, por ejemplo, y las órdenes que habían desde Tegucigalpa, de la seguridad, del fiscal general, bueno, todas las instituciones del gobierno, cuando escucharon que yo estaba secuestrada en ese lugar. Eso es lo que pasó. Si hubiera sido cualquier otra gente, la desaparecen, Carlos. O sea, lo que quiero explicarte es que el hecho de que yo estuviera ahí y que se hubiera enviado un mensaje mundial de que me habían secuestrado, eso evitó una mayor catástrofe y que hubiera un asesinato en masa de los compañeros y compañeras que estaban en ese momento ahí. ¿Me entiendes? Claro, y en 2014 ya eras una líder o defensora de la tierra con reconocimiento mundial. Claro. Tenías medidas cautelares. Me voy un año después porque hay un evento que probablemente pasará desapercibido para mucha gente, pero que a mí personalmente me hizo detenerme a hacer algunas reflexiones, Miriam, y es, en el 2015 recibís el premio Monseñor Romero junto a Berta Cáceres. Es un premio que da la capilla Rothko, una capilla muy hermosa en Houston, Texas, adornada con pinturas de Mar Rothko, una capilla que no es denominacional, es decir, que no tiene una religión precisa y que entrega el premio Monseñor Romero todos los años a defensores de derechos humanos. Y te lo dan junto a Berta Cáceres. Está el video donde están las dos recibiendo ese premio Monseñor Romero. Monseñor Romero,
el arzobispo de San Salvador asesinado en su defensa por los derechos humanos. Y ahí estás con Berta Cáceres. A Berta Cáceres la matan un año después. Y yo te he escuchado en alguna entrevista decir, después del asesinato de Berta Cáceres, ya nadie estaba seguro en Honduras. ¿Qué cambió para ustedes con el asesinato de Berta Cáceres? Mira que el asesinato de Berta Cáceres es un mensaje porque la mataron en su casa, Carlos. Eso, ¿qué es lo que cambia, Carlos? Es que ese mensaje de matarla en su casa cuando Berta, en su forma como de irreverente, absoluta, como siempre era, Berta conducía a veces y aparecía aquí en la costa, desde allá de su casa, para hablar conmigo, que habláramos y todo eso. Muy poca gente se ha preguntado por qué la asesinan en su casa. ¿Por qué? Porque ella es una persona que podían haberla asesinado en cualquier otro lugar, Carlos. Pero ese mensaje es aterrador porque es que te dicen, mira, ni en tu casa está segura. Y podemos hacerlo donde nos dé la gana. Particularmente yo, desde el asesinato de Berta, he sido muy reacia a hablar sobre ella. Con Berta, después de durante ese premio, ¿sabes? Nosotros estuvimos juntas 21 días en Estados Unidos, en diferentes lugares. Y yo, era como una despedida, fíjate. Era una cosa, claro, hablamos mucho de nosotras, hablamos mucho, pero también estábamos siempre como hacíamos siempre con ella, hablando sobre muchas cosas de la lucha, ¿no? De las conspiraciones que hacíamos juntas. Mira, la hermana que, ¿cuántos años? 25 años juntas. De hecho, cuando estábamos hablando de lo que pasó en Vallecito, la primera persona que llegó allá fue Berta. Berta se trasladó inmediatamente a Vallecito con los compañeros del COPIN y los compañeros del COPIN para acuerpar la lucha de Ofrane, ¿no? Algo maravilloso la Berta. Y creo que el asesinato de Berta y ahora también con el asesinato de Juan López, que ahora se está llevando a cabo en este mismo instante la audiencia preliminar inicial contra 3 de los que capturaron, que supuestamente lo asesinaron. Es exactamente lo mismo que pasó con Berta, o sea, hacen toda una estrategia para callar las voces disidentes, las voces de las personas que están luchando y que estamos luchando en este país. Por supuesto, no hay seguridad para nosotros y nosotras en este país, porque una mujer con una figura pública como ella, internacional, mundial, y aún así la asesinaron. Eso muestra pues el nivel de indefensión, pues, y de la falta de aplicación de justicia a este país, pues, porque ahí se sigue y seguimos exigiendo justicia, ¿va? Porque los autores intelectuales, los que dan la orden, nunca los tocan, pues. Ponen chivo expiatorio. Hay gente que dicen, bueno, que con esto ya lo resolvimos, ya curamos el problema, no es cierto, ¿no? En la ceremonia de entrega de ese premio, cuando te toca a ti hablar, una de las primeras cosas que decís es reconocer la lucha de Berta Cáceres y decir, parece que ella y yo estamos en luchas distintas, pero es la misma lucha la que tenemos las dos. Lo decís con mucha claridad en esa ceremonia. Y me parece que las dos tenían muy claro que estaban en la misma lucha, entre otras cosas, porque estaban resistiendo contra las mismas personas. Es cierto, o sea, las expresiones pueden ser diferentes, pero es la misma lucha. Son la lucha de Berta por el derecho al agua, Carlos. Es sobre el derecho
que hoy tenemos nosotros y estamos luchando contra esas grandes empresas que lo que les interesa es el control de los recursos. Y estamos en lo mismo, pues, estamos luchando lo mismo que está Claro. pasando toda la gente, ¿no? Pero, perdóname la crudeza de esta pregunta, Miriam, pero a ella la mataron. Es decir, cuando yo te pregunto qué cambió para ti y para ustedes, y estas reflexiones que se me vinieron a mí cuando revisito esa ceremonia en la capilla Rothko, es un premio a nombre de un centroamericano asesinado por defender los derechos humanos, que reciben 2 mujeres que defienden derechos humanos y a una de ellas también está asesinada. La tercera centroamericana sos tú. Esta es la reflexión que se me vino a mí al revisitar esta ceremonia. Pero claro, a Berta Cáceres la matan un año después y está en la misma lucha. ¿Qué cambia para Miriam Miranda? ¿Qué cambia para Ofrane con el asesinato de Berta Cáceres? Es una situación muy compleja, Carlos. O sea, porque yo sé que soy un blanco. O sea, soy un blanco permanente, Carlos. Porque un montón de cabrones dicen, no, a esa hay que eliminarla porque muerto el perro, se acabó la rabia. Ese es el pensamiento de esta gente que está siempre sobre los pueblos, ¿verdad? Eso lo sabemos. Yo en este momento siento que no debo convertirme en lo que dijo alguien de las Naciones Unidas en su momento por el asesinato de Berta Cáceres. Porque hubo alguien que dio un discurso donde dice el daño colateral, a la puta, el daño colateral sobre el asesinato de una persona tan importante como Berta. Entonces uno tiene que hacer una reflexión sobre el accionar diario. Ahora, tampoco puedo paralizarme. Porque yo podría estar y decir, bueno, me fui y ya no vuelvo a estar más. Pero nadie quiere ser mártir tampoco. Porque alguna gente dice que uno quiere ser mártir. No. Lo que tenemos que demostrar es que tenemos que seguir luchando y que tenemos que seguir dando la guerra, haciendo la guerra para que también podamos avanzar en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, del pueblo garífuna, de los sectores donde estamos. Y que tenemos que demostrar que no es como ellos quieren y no debe ser como ellos quieren. Es tan difícil a veces porque uno se abstiene de muchas cosas, ¿va? Uno tiene que, porque mira, no hemos hablado sobre el tema de seguridad. Al final uno se priva de libertad a veces, porque mi vida cambió toda mi vida. No puedo andar como andar vos, andando contra la gente en la calle. Es horrible. Porque yo sé que en cualquier momento me pueden atacar. O sea, de todas maneras, aunque no estemos en una cárcel, estamos privados de libertad. Es la libertad que otra gente goza. Es la libertad de poder ir allá donde le dé la gana. Eso se priva de eso, Carlos. Es difícil no poder compartir con tu familia como quisiera compartir, como las demás personas comparten, ¿verdad? Pero es una opción de vida, Carlos. Y es una opción que tú decides, ¿verdad? Para poder seguir, ¿verdad? Porque yo sé que es horrible andar siempre con seguridad, Carlos. Y tiene que ser un compromiso muy fuerte con tu cultura, que es la nuestra también, mira. Que tiene que ser un compromiso muy fuerte con tus ancestros, como decías, con las comunidades, con la tierra, para poder seguir adelante. Tu vida es una colección de amenazas, de atentados, de detenciones. Creo que eso sí no está en duda toda la fuerza que tenés para seguir adelante. Mira, no quiero cerrar esta entrevista sin preguntarte por esa otra parte que dejamos pendiente en esta conversación, y es el gobierno hondureño. Vamos a ver. Cuando Xiomara Castro recién había ganado las elecciones, tuvimos la suerte de tenerte en un conversatorio en Tegucigalpa en el que dijiste: yo no albergo ninguna esperanza, ha pasado algo bueno y es que ya perdió el partido de este señor Juan Orlando Hernández, pero yo no soy optimista con respecto a un gobierno de la izquierda, de libre, de la señora Xiomara Castro.
La señora Xiomara Castro ya va de salida y en realidad no sé si visto a la distancia parezca que tenías razón. ¿Ha cambiado algo con este gobierno? Es una pregunta. No, no ha cambiado nada, lamentablemente. Y me duele mucho, Carlos. ¿Sabes por qué? Porque es una mezcla así como, digamos, de sentimientos, pero también de certeza, ¿va? Pero yo lo decía porque, por una razón muy simple. Los poderes están encaquestados, están ahí, y esos son inamovibles, no los sacuden. Pero yo no creí que fuera tan grande el hecho, eso que pasó, que por ejemplo, nunca fue un gobierno cohesionado. Vos mirabas que el Congreso Nacional, que la Corte Suprema, que el Ministerio Público, cada uno tomando sus decisiones por y una lucha de poder ahí, de negociaciones permanentes. Y yo lo digo con propiedad porque nosotros nos hemos sentado con el gobierno por las sentencias. ¿Cuándo nos vamos a enterar y nos vamos a dar cuenta que esta forma de gobiernos que se establece en los países de América Latina y en este caso de Centroamérica, de Honduras y todo eso, son traspasos de poder de partido a partido, llámese el color que sea y de familia o lo que sean? Son traspasos de poder y que el pueblo es el que tiene menos poder. El único poder que tiene el pueblo es que lo manipulan para ir digamos, a votar por X o Y persona. Pero en la práctica no funciona. Es que esta forma y este método de gobierno no va a cambiar nada en los países nuestros, porque nos damos cuenta que esa forma de gobierno de partidos, Carlos, está tan podrido que es una fiesta de cada 4 años para hacer lo mismo de lo mismo. Hace 4 meses te reuniste con la presidenta y la presidenta se comprometió a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana sobre Triunfo de la Cruz. Se comprometió a nombrar un comisionado hace 4 meses. La sentencia es de 2015. La sentencia le ordena al Estado cumplir con esa misma sentencia en un plazo de 2 años. No la cumplió el señor Juan Orlando Hernández. La presidenta Xiomara Castro, exacto, lo pudo haber hecho desde el principio, sobre todo porque ella hizo campaña diciendo que defendería los derechos de los pueblos ancestrales. ¿Por qué crees, Miriam, que algo tan sencillo como lo que acaba de comprometerse a nombrar un comisionado para cumplir esta sentencia, por qué crees que no lo hizo antes? No lo va a hacer porque la misma gente que está posesionada y que tiene interés en los territorios del pueblo garífuna son los mismos del partido, Carlos. A eso me estoy refiriendo. La ministra de Turismo de este gobierno está entre el territorio de Triunfo de la Cruz y la comunidad le ha exigido a este gobierno que esa mujer no debe seguir utilizando la comunidad como un patio trastero de ella. Y ella lo usa. Entonces no va a haber ningún cumplimiento de sentencia dentro de un gobierno cuando no se sacuden esa gente que son los que obstaculizan. Cuando fue la comisión nombrada por la presidencia o la comisión nombrada por la presidencia, digo porque recordad que se nombró la comisión interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia, la CIANSI, fueron a Punta Piedra y el diputado que está allí, que es del Partido Libre, que está allí y que tiene intereses en Punta Piedra, evitó que avanzara en la remedición de la tierra, en que la Instituto Nacional Agrario trabajara ese tema. Entonces no puedes vos y no podemos esperar que un gobierno que tiene dentro de sus filas principales, que son parte de su gobierno, va a hacer un cumplimiento de una sentencia mientras no se sacude y no se separa o no toma decisiones sobre estas personas que obstaculizan que se hagan cosas como esa. Este gobierno para nosotros incluso es peor, y aquí lo cierro. Mira, ¿sabes por qué es peor?
porque juega con la esperanza y jugó con la esperanza, jugó con todo ese deseo de la gente de que las cosas iban a cambiar, que la gente decía, hoy sí, hoy sí, hoy sí, las cosas se van a hacer bien en este país. Y mira, te podríamos decir con detalles, todas las atrocidades que han hecho gente de este gobierno en las comunidades y las siguen haciendo. Gente de libre, Carlos, gente de libre. Y por eso, cuando yo te digo que siento tristeza, Carlos, siento tristeza, ¿sabes por qué, Carlos? Porque a pesar de que yo no soy de partido político, yo sí albergaba en su momento y apostaba de que iban a hacer por lo menos algo por lo que nosotros estamos exigiendo desde nuestras organizaciones, desde nuestro pueblo garífuna. No solo las promesas, porque al final todos prometen, ¿verdad? Pero que hubiera una voluntad expresa y que lo hicieran. El golpe de 2009 deja en el poder al menos un ala del Partido Liberal. Después viene el Partido Nacional, que tampoco hizo nada, sino todo lo contrario, avanzó con el despojo de tierras garífunas. Y ahora viene Libre, es decir, el horizonte no parece ser muy optimista para que los garífunas conserven sus tierras ancestrales. ¿En qué fincas tu esperanza? No, mira, yo sí tengo esperanza en eso, o sea, hay resistencia. Yo sí tengo una esperanza en las comunidades, porque este es el pueblo que está luchando, pues muestra de ello lo que pasó el lunes. O sea, puede ser cualquier partido que gane, cualquiera que venga allí, pero el pueblo sigue firme. Las comunidades están fortaleciendo su lucha. Con decirte que Triunfo de la Cruz está ejerciendo su derecho, porque si dijeron la gente de Triunfo de la Cruz, como el gobierno no quiere cumplir la sentencia, nosotros la vamos a hacer cumplir. Y ellos están ahí reocupando sus territorios. Es más guerra, es cierto. Es más conflicto, es cierto. Es más problema, es cierto. Pero las comunidades dicen, el gobierno no la quiere cumplir, pues nosotros la vamos a hacer cumplir. Y eso a mí me llena de mucha esperanza, ¿sabes? Porque la gente sabe lo que quiere. Eso es lo que realmente me llena de mucha esperanza. Claro que es más difícil, claro que es más costoso, claro que que nos cansamos más, claro que hay mucho agotamiento, pero la fuerza no se deja, pues. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Y eso es lo que a mí me da mucha esperanza todavía, fíjate. Me alegra escuchar eso, Miriam. Te deseamos mucha fuerza para lo que sigue, porque seguirá siendo un camino difícil. Te tendremos otra vez, seguiremos preguntándote por toda la zona garífuna del Caribe hondureño, que además a mí particularmente me parece uno de los lugares más hermosos de toda nuestra Centroamérica. Miriam, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias, Carlos. Escucha y suscríbete a El Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. En la descripción de este episodio encuentras los enlaces a nuestras redes sociales. Malas Compañías es producido por Gabriela Cáceres. La producción de sonido y música es de Omnium. Soy Carlos Dada.